Gracias por continuar con nosotros en El Despertador y ya tenemos a nuestro invitado de este día, bastante oportuno. Se trata del general retirado, pero muy activo, Juan Manuel Méndez, que es el director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Esteban. Buenos días, señora Nemitila. Buenos días al país. Estamos para servir. Bueno, llama muchísimo la atención. Han estado hablando de un posible ciclón o huracán que viene al revés. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para esta época del año siempre suceden este tipo de eventos. Hay que recordar ya que a final de octubre del año 2007, Noel se formó unos 240 kilómetros al sur de Barahona. Y por lo regular vienen en esta época del año desde la costa de Colombia y Venezuela y se forman estos eventos. Pero ya está descartado, porque en los últimos boletines lo que he oído es hablar de una tormenta tropical, no de ciclón. Sí, es que ciclón es depresión, tormenta y huracán, porque es circulación cerrada. Entonces, esos eventos, la categoría se determina por la cantidad el kilometraje. Como o sea que todos son ciclones. No, la depresión. Cuando tiene circulación cerrada, que se le llama ciclón. Okay, depresión, tormenta y huracán son ciclones tropicales. Ya, entonces... bueno, eso es lo que me ha enseñado la ONAME. que ha tenido que aprender. Porque bueno, yo no soy meteorólogo. Hemos visto que hay 14 provincias en alerta en este momento, entre alerta amarilla y alerta verde. Y seguro que hoy ya a las 11 de la mañana va a variar. Sí. A las 11 de la mañana va a variar, pero tenemos en alerta amarilla Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua, Dajabón, Bajorúco. En verde, provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, San Cristóbal, Monseñor Noel y San José de Ocoa. Es importante que la población le dé un estricto seguimiento a las informaciones que emanen de la Oficina Nacional de Meteorología, que es el organismo técnico científico que debe informar tanto a la población como al Centro de Operación de Emergencia con la finalidad de elevar o de ampliar los niveles de alerta, al igual que también de las informaciones que se emitan desde el Centro de Operación de Emergencia, que es el organismo oficial y vocero del gobierno en situaciones de emergencia. General, la integración de los demás organismos del Estado que están integrados que forman parte del COE como tal, de manera institucional, ha estado activa, porque vimos que en algún momento usted llegó a quejarse de que no estaban participando. Al principio, usted sabe que a veces hay personas que desconocen cuál es el accionar y qué es lo que dice la ley, pero la ley 147, en su artículo 12, 147-02, del 2002, establece que el Centro de Operación de Emergencia coordinará todas las acciones de preparación y respuesta ante desastres del país y es el vocero del gobierno en situación de emergencia. Después lo han ido entendiendo y el mismo presidente pues ha ido ya en dos ocasiones al Centro de Operación de Emergencia y él arenga a su tropa. Es decir, que desde el presidente hacia abajo todo el mundo tiene que integrarse. Sí. ¿Cómo lidiar con las lluvias? Porque a eso es que tenemos que temerle, ¿verdad? Sí, con tantas casitas vulnerables. Hablaba con Esteban esa parte fuera de cámara, sí. Y él decía con mucha propiedad de las situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros lo que manejamos emergencia durante muchos años sabemos que la naturaleza no causa desastre. El hombre construye vulnerabilidad. Porque al momento de usted, por un tema de ordenamiento territorial, usted, terrenos que no tienen vocación para asentamientos humanos, lo utiliza para eso, pues usted sabe lo que viene. Entonces, construcciones informales, donde deben intervenir no solamente el Ministerio de Obras Públicas, porque a veces le dejamos todo a Obras Públicas, sino también en los distintos ayuntamientos. Las alcaldías tienen un rol fundamental en el tema de ordenamiento territorial. Sí, y a propósito de eso, de ordenamiento territorial, ya tenemos una ley que pasó en el Congreso casi 20 años, pero como que no se siente el impacto. Bueno, pero ¿Qué hacer? Dicen los abogados, sobre todo en latín, dura lex ley. Es decir, la ley es dura, pero es la ley. Tenemos que nosotros aplicar la ley y entender que al momento de la promulgación de la misma, desde ahí ya es oponible a terceros. Tenemos que cumplir lo que dice la ley. Sí, el ordenamiento territorial tiene que cumplirse. Cuando uno viaja a San Cristóbal y regresa hacia Santo Domingo, se ven esas casitas colgando, como si fuera un nacimiento, como si fuera... Entonces, una se pregunta, ¿y cuándo las autoridades, cuánto vamos a esperar para quitar esas casitas de ahí?
y Bueno. trasladar a esa gente a otros lugares donde sus vidas no peligren. Miren, el tema de la vulnerabilidad siempre va a existir, por lo que le acabo de señalar. Es un tema de que va desde lo socioeconómico hasta el mismo que acabamos de señalar, del ordenamiento territorial, y viene acompañado, como decía Esteban, de la pobreza. En todos los países... No, pero también parece que de un Estado que es ciego. En todos los países del mundo existen lugares vulnerables, incluyendo, lo buscamos siempre de referencia, Estados Unidos. Cuando vemos, por ejemplo, en el caso de lo que sucedió Con Katrina. Con Katrina, ahí mismo en Luisiana, vemos que a pesar de que las construcciones eran buenas, pero está por debajo del nivel del mar. Entonces, cuando vienen esas grandes avenidas, para desaguar a Luisiana tienen que utilizar unas motobombas enormes para tirar el agua al mar, y eso provoca inundaciones severas de días interminables. Entonces, la vulnerabilidad va a existir porque también con el cambio climático, que es una realidad, el calentamiento global, pues ya los eventos son más severos, cada vez más. Si lo que nosotros antes veíamos en valores acumulados de 24 horas, ahora vemos precipitaciones que en 4 o 5 horas te generan inundaciones severas que en meses tú no las recibes. Pero Juan Manuel, sin embargo, hay una situación de, pudiéramos decir, de responsabilidad de nuestra clase política, independientemente de qué partido nos esté gobernando, y hablando de las últimas décadas. Y es que en estos lugares vulnerables donde surgen barrios improvisados, por ejemplo, Ana menciona esta loma cuando uno va a la 6 de noviembre, pero eso surgió a partir de cuando se comenzó a construir la 6 de noviembre, la autopista 6 de noviembre, donde entonces comenzaron las personas a ocupar esas lomas. Pero luego tenemos el problema de que nuestras propias autoridades oficializan esas zonas vulnerables en vez de impedir que se produzcan. Cuando digo que oficializan, es que luego le llevan asfalto, le llevan aceras y contenedores, le llevan agua, le llevan electricidad. Entonces ya automáticamente cuando el Estado le lleva servicios a una comunidad, pues se está oficializando esa comunidad, aún sabiendo que no debería existir en ese lugar. Bueno, cada día más el país, los ciudadanos, los medios se empoderan y exigen más a los políticos. Gracias a Dios se ha ido escuchando, se han construido viviendas. Este gobierno ha construido muchas viviendas en lugares que había situaciones de vulnerabilidad, y otras que no habían, personas no tienen casa y se las han ido entregando. En otros gobiernos también se ha hecho el tema de la barquita y otras más. Boca de Cachón también allá en el Boca de Cachón, suroeste. Que tiene también sus aristas ahí. También en San Juan, en el tema de la Mesopotamia, que vi una construcción ahí, igual que en el Rillito de La Vega, que no me cuadra un poco por el tema de las crecidas que pueden producirse de esos ríos, pero se ha ido mejorando. ¿Y cuáles son las aristas que tiene el Boca de Cachón? Bueno, ya usted averiguará como buen comunicador. ¿Es verdad? Sí, así nada más, así. Bueno. Pero entonces el asunto de los ríos, sí, en la parte esta de La Vega, que eso próximo también a un río, por más que tú le pongas aviones y cosas. Aviones y todo eso, yo soy de un campo de La Vega que se llama Pontón. Entonces mi mamá, que es de ahí, me decía que lo que es del río vuelve al río. Sí. Sí. Entonces a veces se secan los afluentes y todo eso, pero cuando vienen esas lluvias que son así prolongadas y con una milimetría asociada muy fuerte, reaparecen esos desastres, y es por eso, porque construimos entonces en el cauce, en lo que era. Mira, hay que ver, porque yo vengo de Pontón, lo que era, por ejemplo, el desagüe natural de allá, que ya ahora es urbanización, está urbanizado. Entonces, cuando vienen las lluvias fuertes de la misma ciudad, baja hacia Pontón, buscando el cauce natural, y causa muchísimas inundaciones. Y es porque nosotros, los seres humanos, construimos en lugares que por naturaleza son desagües naturales. Bueno, por eso decía de un Estado ciego, porque el Estado debería, yo no estoy hablando de un gobierno en particular, en general, el Estado, porque el Estado lo componemos todos. Impedir que se construya. Las alcaldías tienen que jugar sus roles. Claro. No solamente dejárselo a los gobiernos. Así Manuel, es. Pero son gobiernos locales. Sí, volviendo a la prevención, por ejemplo, se anuncia que vamos a tener
cerca de 140, 170 milímetros de lluvia. Digo, en general, eso va... En valores acumulados. Sí, eso va a variar en el próximo boletín. Sí. Aquí sabemos, en la capital, dónde se forman los grandes charcos. Lo sabemos los conductores de vehículos, porque no queremos que nuestros carros se queden ahí. Sí. Entonces, ¿cómo se explica? Como que no exista un plan de que si en el elevado no, el desnivel de la 27 de febrero con Núñez de Cáceres, creo que alguien mencionaba, se produce un charco. Entonces, ¿por qué eso no se soluciona? Bueno, hay soluciones. O sea, antes de que ocurran eventos, antes de que la gente tenga antes de que se ahoguen los vehículos. Hay soluciones que son parciales, otras que son todavía intervenciones más fuertes, pero no es defendiendo ni a Obras Públicas ni la alcaldesa nuestra, que ambas entidades son bastante dinámicas y hacen su trabajo porque lo he visto, lo he coordinado con ellos. Pero si vemos en otros países del mundo, vamos a buscar a Estados Unidos, ¿qué pasó el otro día con el metro? Unas inundaciones severas, producto de que la milimetría de lluvia no lo pudo absorber ni los suelos ni el alcantarillado. Entonces, es que estamos viendo ya eventos extremos en corto tiempo. Es decir, quizá usted prepara un desagüe de cierto sector para una milimetría de lluvia que no es la que se esperaba. Cuando usted me señala a mí 140 milímetros, ¿usted sabe lo que nosotros hacemos? Lo multiplicamos por 1.5, porque 140 es la media, pero tenemos que irnos al extremo. Tenemos que multiplicarlo por 1.5, porque esa es en realidad lo que puede ocurrir en el extremo más alto. Entonces, por eso que nosotros trabajamos los planes preparándonos para los escenarios peores para que ocurra lo mejor. Juan Manuel, recientemente tuvimos una tragedia en el río balneario del río Fula, en Bonao, y nos sorprendió, bueno, básicamente el hecho de que eso fue un martes y fue en horas de la noche. Entonces, estamos hablando de balnearios que bien tienen muchos años, la gente de manera cotidiana va y se entretiene, se divierte, pero ¿qué tiene hace? Muchos años causando lo mismo. Sí, pero ¿qué hace un balneario abierto en horas de la noche? ¿Acaso no hay vigilancia? ¿No le corresponde al COE o a qué institución le corresponde evitar que el Centro de la gente Operaciones de Emergencia utilice eso? situacional se limita solamente a activaciones. Se activa cuando hay amenaza o cuando hay un evento súbito, en el caso, Dios no libre, de un terremoto, entonces el COE automáticamente queda activado. Entonces nosotros nos activamos por eventos progresivos, ya sea lluvias torrenciales que estén debidamente anunciadas por la NAME, porque existe un protocolo ONAME, INDRI, COE y geológico que nos permite a nosotros, por las informaciones técnico-científicas, activar el Centro de Operaciones de Emergencia acorde a un protocolo. En el caso, por ejemplo, de lo que usted señala del FULA, le correspondería a otras entidades pues señalar y qué hacer en ese caso, porque a medio ambiente. A veces yo no quisiera señalar autoridades porque no es mi deber. Y entonces yo aprendí en Derecho Civil, cuando me gradué de abogado en el año 89, que cuando uno señala una incompetencia debe señalar qué es lo que es competente. Entonces no voy a señalar incompetencia para no decirle a quién le corresponde. Bueno, pero en todo caso, los balnearios y la playa deben estar cerrados a una hora específica. Pero sí le voy a señalar, bueno, pero hay un tema, Esteban, también de responsabilidad ciudadana. Sí. Entonces no es posible que usted a las 8, a las 9 de la noche usted se meta en un río con un niño pequeño. Porque no le podemos dejar tampoco el tema a las autoridades. Claro. Hay una responsabilidad de padre. No alcanza. Dice la ley. No puede haber un policía para cada ciudadano. No hay forma de apostarle exactamente. Oiga, no hay mejor respuesta que lo que te acaba de señalar. No le podemos apostar un soldado a cada ciudadano para evitarle una tragedia. Existe una responsabilidad ciudadana. No es que vamos tampoco a negar la que es la responsabilidad de las entidades gubernamentales, pero dice la ley, por ejemplo, en el caso del Código del Menor, de los menores de 5 años, los padres en principio son los responsables de su bienestar. No podemos dejárselo solamente al Estado o al gobierno. Entonces, en el caso del FULA, a veces me río, porque hay entidades también que hablan de alerta temprana. Señores, alerta temprana son para crecidas paulatinas. Para crecidas repentinas no existe alerta temprana. Sí, porque nadie lo sabe. Nadie la va a esperar, es impredecible. Entonces, si usted sabe que usted está, prácticamente ese río nace en la falda de esa montaña y esos antecedentes históricos están ahí, de esas crecidas y las tragedias que ha provocado, entonces deben haber intervenciones
el COE no le corresponde porque se activa por evento. ¿Qué actividad, qué otro tipo, bueno, porque hemos visto que usted lo han designado también en otra posición que tiene que ver con el servicio del 911? Quisiera que usted nos diga, ¿cuáles son sus responsabilidades en el Estado en este momento? Bueno, además de 8 hijos, yo tengo la responsabilidad del Centro de Operaciones de Emergencia, tengo la responsabilidad de la DAE, que es la Dirección de Servicios, de Atención de los Servicios Extrahospitalarios, que es el componente de salud del 911 y también los traslados interhospitalarios con las ambulancias. Tenemos esa responsabilidad que el señor presidente nos entregó hace un año y que en este año nos entregó el presupuesto y la independencia también administrativa para contratación de personal y el manejo del mismo. Entonces, ahora es una institución esto, se llama ADAE. Es una dirección. Es una Dirección de dirección. Atención de los Servicios Extrahospitalarios. Es un apéndice del Servicio de Salud, pero con autonomía presupuestaria y también administrativa. No, inicialmente usted había sido designado ahí con un cargo, bueno, en calidad de honorífico, pero... Estoy honorífico todavía. Como quiera que sea, usted tiene sus necesidades. Recuerdo que usted había yo empecé a anunciado... cobrar en el COE. Ya, bueno, ya yo no aguantaba la olla. Sí. Entonces ya usted tiene, ahora usted tiene su pensión como militar y tiene su... No, yo manejo salario solamente el salario del Centro de Operaciones de Emergencia, Ya. pero eso me permite, por ejemplo, tener un mejor seguro para mí y para los muchachos. Y otras cosas más que le entran a uno. Poner el chavo también, a mí tienen que darme la comida en el COE. Ya, pero sin embargo no es incompatible el hecho de tener una pensión paralela aún trabajando para el Estado, digo, tomando en cuenta que el sistema de pensiones que no la tengo. de la Fuerza Armada es independiente, o sea que Sí. usted pudiera tenerlo de manera paralela. No es posible. Ah, no. No es posible. Ok. Sí. Bueno, volviendo a la ciudad capital y centros urbanos como Santiago también, donde han proliferado la cantidad de torres con parqueos subterráneos, ¿qué usted le sugiere a esas personas que tienen sus vehículos en parqueos subterráneos? Bueno, si que en se caso- esperan esa cantidad En de el caso, lluvia. por ejemplo, del suroeste, en las zonas fronterizas, aquí en Santo Domingo, los que tienen vehículos en parqueos soterrados sí deben tomar las previsiones de evitar de que a partir ya de mañana, hoy ya empezaron las lluvias, pero mañana con más intensidad y el domingo, sobre todo mañana, según las proyecciones de la UNAME, que tomen las previsiones para que eviten inundaciones de sus vehículos y por ende pérdidas económicas. O sea, que es mejor sacarlo, que no duerman. Que no sacarlo- pernoten. Sí. Sí, mi recomendación es esa, los parqueos soterrados, a menos que tengan, hay edificaciones que sí toman las previsiones y tienen se activan, por ejemplo, unas motos bombas que con sensores, cuando el parqueo va tomando agua, pues Bueno, encienden y serán sacan. muy pocos, serán No, entonces el que... serán muy pocos, pocas torres. Cada persona sabe si en esa torre existe o no. Si no, entonces que... Hay que sacarlo, los sí, vehículos de ahí. yo le recomendaría esas medidas. ¿Cómo está el COE a nivel de equipamiento, de Pues está muy bien. personal y Usted sabe que nos dieron insumos? unos chelitos en este año y nos permitió reemplazar todo el tema de sistematización, todas las computadoras, nos otorgaron equipos nuevos con cámaras. Yo estuve fuera y llegué antes de ayer y me encontré hasta con una amplificación nueva que los muchachos me guardaron ahí para hablar con ustedes, los medios. El Metro Paliza se ha portado muy bien, señor presidente, nos ha ayudado bastante. Nos entregaron unas 7 camionetas. Así que ahora sí podemos decir que el COE es rico. Ah, importante eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, y el hecho de que el presidente haya... Usted dice que ha ido en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Es el único presidente que ha visitado presidente que ha visitado al COE en 2 ocasiones, así es. Ya. Eso Sí, me bueno, y lo enorgullece. hemos visto presidir. Sí. El presidente es bastante activo en esa parte con el tema de los desastres. Muy proactivo. A veces yo le digo, señor presidente, no se ponga tanto, pero que va, no. Es incansable. Yo no he visto una persona con una capacidad de trabajo como él. En el caso... Es tan trabajador que no deja dormir a uno. Tipo, a la 1, Sí, a las 2 ya, de la mañana ya. te escribe. y te He llama. oído varios funcionarios que Ay, me han ay, dicho eso, sí. Sí. Que el hombre llama a cualquier hora, no respeta Eso hora. ha obligado a que, por ejemplo, yo tenga que bajar 20 libras y a caminar más para ponerme un poquito más activo. Y mantener el teléfono con No, sonido alto. El teléfono, desde siempre, duerme al lado mío. Pernota, porque Ya. nosotros los guardias no dormimos, pernotamos.
Juan Manuel, recordamos que el presidente Luis Abinader, cuando se produjo la tragedia de San Cristóbal, le dio la vocería oficial de todo ese proceso al director del COE. Sin embargo, hemos visto quejas de personas de allá sobre situaciones de que no se le ha dado seguimiento a identificación de algunos cadáveres que todavía quedan pendientes o de algunas ayudas, la investigación. el resultado de la investigación. Entonces, Bueno, quisiéramos saber todo esto. La vocería que nos entregó el señor presidente era de la coordinación en sí de la respuesta inmediata. Ya, por ejemplo, en el tema de identificación y entrega de cadáveres, le corresponde al INACI y a patología, tanto a Gerdo, el ingeniero Gerdo, como al doctor Santos Jiménez, pues la identificación de esos cadáveres y la entrega. Se le explicó a ellos que por el tema de cómo quedaron esos de la descomposición de los cuerpos. No, ni siquiera descomposición, porque eran diseminados, ¿verdad? Exactamente, eran pedazos. No quisiera utilizar por el tema del respeto que me merece esa familia, esos términos, porque son despojos humanos. Entonces había que hacer estudios que podría llevar de 2 hasta 3 meses. Y ellos hicieron un trabajo bastante ágil, tanto patología como el INACI. Y en el caso, por ejemplo, del seguimiento, el señor ministro Joel Santos designó al viceministro Bernie Mes, de allá de San Cristóbal, para que le diera seguimiento, y se ha ido trabajando. Pero lo que pasa es que, mire, ante una tragedia como esa, siempre va a existir. Primero, lo que hemos trabajado estos temas, sabemos que el ser humano se resiste a la pérdida. Empieza el duelo, ¿verdad?, con la negación de no aceptar lo ocurrido. Y después de eso, entonces va usted de manera con ayuda psicológica y todo eso, porque se le ha brindado toda la asistencia. El señor presidente no escatimó esfuerzo para eso. Se le ha dado toda la asistencia. Lo que pasa es que es un tema muy espinoso y muy doloroso. Sí, perdón, pero llama muchísimo la atención. Bueno, por allá, por el 6 de noviembre, que las autoridades se trasladaron a San Cristóbal por el Día de la Constitución, que esa gente, los familiares de las víctimas de esa tragedia, se quejaban de que la investigación fue preliminar y que todavía lo que se tiene son los resultados de una investigación preliminar. Entonces, no sé cuál es la metodología, cuáles son los pasos, pero no se supone que ya debiera existir una investigación. Esto fue lo que pasó. En el caso de la investigación, le corresponde al Cuerpo de Bomberos de allá de San Cristóbal, con el concurso del Ministerio Público, y también el señor presidente pues instruyó al J2 del Ministerio de Defensa para que auxiliara con algunas herramientas, tanto a explosivos de la policía, a los bomberos y al Ministerio Público. Entiendo que el Ministerio Público de San Cristóbal en su oportunidad ya dará una información definitiva, porque ya es un tema legal. Es un tema legal, ¿sí? O sea, no, ya se queda ahí, no... No se va a quedar ahí, porque el señor presidente dijo que hasta las últimas consecuencias. Lo que pasa es que no podemos fastidiar los procesos. Pero ya el COE no tiene, vamos a decir, no, porque ya atribuciones ahí, ¿no? No, en esa parte no, porque nosotros no somos parte de la investigación. Sí, bomberos, policía, explosivo de la Fuerza Armada, el J2 y el Ministerio Público, que debe encabezar eso, al igual que también el INACI, que es el organismo técnico científico también que tiene la Procuraduría para esos temas. En este momento, bueno, y tomando en cuenta ya lo que tiene que ver con el fin de semana, para entrar más en actualidad, con estas lluvias que se prevén, ¿qué tipo de labor realiza el COE en términos, vamos a decir, operativos, más adicional la preparación, al seguimiento de los informes? Inició ayer con el tema de las alertas emitidas, la coordinación con las entidades para preposicionar equipos donde los lugares que por tradición ocurren inundaciones, sobre todo en las provincias que están en la alerta amarilla, revisión cada 2 horas de los boletines de la UNAME para ver si es necesario ampliar los niveles de alerta o elevarlos. Entonces ya, como señalaste, a las 11 de la mañana nosotros vamos a rendir unas nuevas informaciones que van a ampliar niveles de alerta y también van a elevar a otras provincias
pero hace movimiento de personal, en términos de ambulancia, personal, voluntarios. Es un protocolo que tiene el Centro de Operación de Emergencia con las 22 instituciones que forman parte del mismo. En principio, nosotros con los niveles de alerta en que estamos, ya las instituciones empiezan a preposicionar equipos, a observar en las provincias alertadas, en alerta amarilla sobre todo, el tema de las evacuaciones que deben realizarse, y cuando el Centro de Operación de Emergencia determina a partir de las 11 si las alertas que debemos emitir señalen que las evacuaciones deben ser obligatorias, pues se van a producir. Sí, pero parece que, según informó Jaycee Capellán, que estuvo en ONAMED, había variado un poco hacia el oeste. Bueno, eso nos ayuda un poco para que si no nos da de lleno, pues entonces la lluvia quizás será menos, pero de todas maneras, si se mantienen las mismas proyecciones y pasa por en el canal del viento, las lluvias se van a sentir en la parte fronteriza, desde Barahona, Pedernales, Dajabón, Independencia. San Juan hay que tener pendiente con la presa de Sabaneta, es una presa que el día pasado estaba vertiendo libre, y no hay control sobre la misma, entonces por eso emitimos un nivel de alerta amarilla en San Juan, que debemos entonces mantener un constante monitoreo de esos niveles de la presa. Pero se supone que el INDRI, por ejemplo, que es el responsable de las presas, monitorea todo. Sí, naturalmente que sí, cambios. pero en el caso, por ejemplo, de la presa de Sabaneta es de vertido libre, ahí no hay control. Ella controla avenida, pero cuando empieza a verter, todo lo que caiga se va a convertir en una escorrentía. Sí, entonces no va a controlar. Bueno, escuchen la gente de San Juan entonces. Bueno, sí, hay que estar pendiente. Se la pone difícil entonces también a los ciudadanos haitianos que están construyendo el canal, ahí va seguro a haber crecida del río Masacre. Bueno, ya es un tema que... Lo digo porque Dajabón también está en alerta. Como se trata de otro país, el COE nada más llega hasta la frontera. Sí. El COE se activa de manera regular en cuáles épocas, estamos hablando de Semana Santa, temporada ciclónica, eventos súbitos, para los operativos de Semana Santa, Navidad, 21 de enero, todo lo que tenga que ver con preparación y respuesta ante desastres es una responsabilidad del Centro de Operación de Emergencia. Y afortunado o desafortunadamente, aquí cualquier cosita se convierte en un desastre, porque inicia por un evento, pero después se amplía. Entonces, sí. Bueno, como usted dice, que el peligro no son los eventos naturales, no es la naturaleza el peligro, la construcción de la vulnerabilidad. Los seres humanos, cómo, exactamente, cómo se asientan, cómo se comportan. Sí, porque la naturaleza tiene su mecanismo de renovación. Lo que pasa es que si nosotros ocupamos los espacios de la naturaleza, construimos la vulnerabilidad. Una vez yo dije eso hace unos años y me entraron, me entró un tratadista y me dijo, entonces, pero usted habla, es un tema socioeconómico que tiene que ver los gobiernos. Yo no te estoy diciendo a ti si es socioeconómico o no, yo te estoy diciendo que el hombre construye la vulnerabilidad. Ahora, yo no me voy a detener a analizar a qué gobierno le corresponde nada, porque todos tienen sus responsabilidades. Sí, ya no se habla de los Samas, por ejemplo, de las personas que viven a orilla del río Sama y parte del río Isabela. No, se hablan, ellos se hablan porque hay lugares que no, porque hubo desalojo. Sí, pero todavía en otros gobiernos. Sí, hay lugares donde existen todavía construcciones que nos obligan a nosotros a emitir los niveles de alerta y sobre todo en esa parte de los Samas, cuando vienen esa crecida. Entonces, ¿sabe que se origina en Monte Plata? Entonces viene el efecto piramidal unas 72 horas después, 48, 72 horas después, y crece en la parte baja de San Luis, y aquí se refleja también en la parte de la Sursa y todo eso, el tema de los Samas. Y yo recuerdo, perdona que hable en primera persona, que una vez me llama un presidente y me dice, general, el tema de los Samas que lo está represando, el puente flotante está represando el río. Digo, no, señor, el puente flotante, como bien lo señala, flota. Lo que pasa es que cuando se acumula la lila, la gente la ve y dice que le está represando, pero lo que viene es, cuando vienen esas tormentas... Toda la basura se detiene en el puente flotante. Es la marejada. Cuando crece el mar, represa el río de manera natural. Entonces se ve el cúmulo de lila alrededor del puente flotante y cuesta más elevar el puente flotante, que puede romper los cables,
elevarlo para quitarle esa percepción a la población. Causa más daño. Lo que hay que, básicamente, la Armada se encarga con equipos de retirar esa isla y no se ve entonces esa parte de esa represión. Pero es bueno, digo yo que es bueno en el sentido de que toda esa basura, todo ese plástico que se acumula en el puente flotante no llega al mar. No, claro. O llega menos. Llega menos. Pero lo que sí debemos es nosotros seguir hablando a las personas de ese daño a la naturaleza, porque por eso es que la naturaleza le está cobrando a los seres humanos lo que está sucediendo. Todas esas agresiones a la naturaleza son lo que estamos viendo en el día de hoy. Ese calentamiento global, el cambio climático es producto de las agresiones de los seres humanos a la naturaleza. En otras palabras, tenemos que caminar hacia reciclaje, que las personas en sus hogares clasifiquen la basura y a los ayuntamientos que se pongan la pila, por fin. Y no tirarla también en esos desagües, en esas cañadas. Por ejemplo, vemos aquí en la parte de los ríos y esa zona, que cuando vienen esas crecidas, todo es plástico. Porque los mismos lugareños tiran por la ventana. Es decir, ellos no tiran la basura en funda ni nada, sino que la tiran por la ventana a la cañada. Y eso cuando viene la lluvia la represa y le hace el daño a ellos. Sí. Bueno, Juan Manuel Méndez, general retirado y repito nuevamente, muy activo en lo que tiene que ver con sus labores en el COE. Le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. Nosotros les invitamos a los amables televidentes a que continúen con la programación porque queda mucho del Despertador. Vamos ahora con el segundo boletín de Yafreisi Sedano y les invitamos también a que estén pendientes de Noticias CCIN porque vamos a darle seguimiento a la rueda de prensa del COE de las 11 de la mañana. Nos vemos luego. Gracias.